La reflexión del día de hoy le he titulado El cansancio humano. Y es que como personas, como seres humanos, tenemos grandes potencialidades, tenemos capacidades, tenemos habilidades, pero también tenemos limitaciones. También tenemos esa limitación que en algún momento nos podemos cansar. Considero importante hablar de este tema porque debemos de seguir desarrollándonos como personas. Por eso es importante detenernos en esta reflexión. ¿Qué es el cansancio humano? ¿Qué es el cansancio? Es la falta de fuerzas después de haber realizado un esfuerzo físico, intelectual o por falta de descanso. ¿Por qué puede surgir el cansancio? Por un esfuerzo físico, por un esfuerzo humano. También podríamos decir por el trabajo, porque el trabajo es un esfuerzo humano. Y nos cansamos, hasta nos cansamos de dormir, no digamos de trabajar. A no ser que sea tan haragán, pero tan haragán que ni siquiera se cansa de estar acostado. Pero hasta de estar acostado se cansa uno. Por eso hay que levantarse. El cansancio entonces es la falta de fuerzas después de haber trabajado, hecho un esfuerzo físico o ya sea intelectual. Cuando trabajamos de forma intelectual utilizando nuestra mente, nos cansamos. Es un cansancio mental. También puede llegar el cansancio, obviamente, por la falta de descanso. Para aquellas personas que trabaja y trabaja y trabaja y nunca descansa, se va a cansar en algún momento. Se va a cansar. El cansancio es una experiencia humana profunda. Es una experiencia. El cansancio es una experiencia. Algo que se experimenta, se vive. Es cuando decimos, ya no puedo más. Ya no puedo más. Me rindo. Ya no tengo fuerzas. También el cansancio es un recordatorio que las fuerzas humanas no son infinitas, sino limitadas o finitas. El cansancio entonces es un recordatorio, es para darnos cuenta, es para recordarnos que las fuerzas humanas no son eternas, no son para siempre, que las fuerzas humanas no son infinitas, porque algo que sea infinito es que dura para siempre, que nunca se termina, que no se puede medir. Pero las fuerzas humanas son finitas, son limitadas. Nuestras fuerzas son limitadas, se terminan en algún momento. Pero puede suceder que cuando se descubre el cansancio o se llega al cansancio o se experimenta el cansancio, puede llegar la amargura a nuestra vida. Puede llegar la amargura, los momentos en donde nos sentimos frustrados porque ya no podemos hacer las cosas. Y se puede palpar o experimentar la derrota y decir, me rindo. Ya no puedo hacer nada. Entonces son ideas
generales sobre el cansancio humano. El cansancio humano tiene diferentes dimensiones. Ya hemos mencionado algunas, pero vamos a irlas recapitulando. El cansancio físico. Podemos hablar del cansancio físico. Es la reducción de energía o fuerza física o corporal. Es esa falta de energía o reducción, porque en algún momento, en el tiempo de la juventud, podemos tener mucha energía, mucha fuerza, pero poco a poco va a ir disminuyendo o reduciéndose esa energía. Y ya no van a responder nuestros brazos como antes, ya no van a responder nuestras piernas como antes, ya no va a responder nuestro cuerpo como antes, porque se ha reducido esa energía a nuestro cuerpo. El cansancio físico es la dificultad para realizar actividades diarias. Ya no vamos a poder trabajar, hacer determinadas cosas, porque se ha reducido. Tenemos dificultad para poder realizar esas actividades. Eso es un cansancio físico. A veces ya cuando está uno cansado físicamente, es decir, corporalmente o de su cuerpo, dice, ya no puedo más. Es un cansancio físico. No tengo fuerzas para levantar esto. Ya no. Bueno, y se llega a ese momento. Puede ser que dure cierto tiempo para poder llegar a ese momento, a esa experiencia. Pero de que llega, llega. Obviamente aquí no estamos como dándole campo o oportunidad a la pereza. Eso es otra cosa. La pereza es otra cosa. Pero estamos hablando hoy del cansancio, no de la pereza. No de decir yo estoy cansado, pero al final lo que tengo es pereza. No, eso es diferente. Bueno, la palabra del Señor nos va a ayudar en torno a este cansancio físico. En el Salmo 127, 2, Salmo 127, 2, dice el salmista de la siguiente manera: en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y en procurar el pan tanto te afanas, cuando él colma en el sueño a sus amigos. Palabra de Dios. El salmista nos da una lección importante hoy. Dios nos habla a través de el salmista y dice: en vano te levantas tan temprano. El cansancio llega porque a veces uno se levanta muy temprano, pero a veces ahí puede ir infiltrada la ambición. Y la ambición es mala. Sin embargo, el buscar la prosperidad, el buscar lo que necesitamos, no está malo. Pero cuando es exagerado, por eso dice el salmista: en vano te levantas tan temprano. Es decir, ¿qué sentido tiene levantarme tan temprano? Puede tener sentido en algún momento, pero eso me va a llevar al cansancio, levantarme muy temprano. Y te acuestas tan tarde. Dice, en vano te levantas tan temprano. Es decir, el salmista está diciendo, ¿para qué levantarse tan temprano y cansarte? ¿Para qué te acuestas tan tarde? Que eso también te da cansancio. Está hablando en el trabajo. Y que a veces no solamente por el trabajo, por cualquier cosa que no es de importancia, nos acostamos tarde. Y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos de tener ciertos cuidados en nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces, en vano te acuestas tan tarde.
La pregunta sería, ¿por qué usted se acuesta tarde? ¿Por el trabajo o por cosas que no valen la pena? Esa sería la reflexión para poder ir tomando acciones en nuestra vida. Y en vano, dice el salmista, te procuras el pan de cada día. ¿Por qué te afanas por el pan de cada día? A veces nos afanamos tanto por el trabajo, levantándonos temprano, acostándonos tarde, afanados por las cosas materiales. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te cansas tanto? ¿Por qué destruyes tu cuerpo trabajando tanto? Si es por buscar lo que necesitas, hay que hacer el esfuerzo. Pero si es por ambición, hay que reflexionar. Pero dice el salmista, cuando Dios colma en el sueño a sus amigos. Es decir, no está permitiendo la pereza, reitero, sino nos está orientando a descansar. Cuando Dios colma en el sueño a sus amigos. Dios nos colma de su presencia, de esa tranquilidad en el sueño. Por eso Dios nos hizo tan perfectos y sentimos esa necesidad del sueño. El sueño, el dormir es una necesidad. Cuando ya tenemos varias horas, varias noches de no dormir, nos dormimos hasta sentados, parados, como sea, porque es una necesidad. El cuerpo no puede vivir sin dormir. Dios entonces nos colma en el sueño a nosotros que somos sus amigos. Es necesario entonces descansar en el sueño, descansar, buscar momentos de descanso, momentos de cambio de actividad, momentos de recreatividad. Es importante, son fundamentales en nuestra vida, porque si no, nos vamos a cansar físicamente. Hablemos ahora del cansancio mental. Es la dificultad en la concentración. A veces se nos olvida todo, no nos concentramos en lo que estamos haciendo, perdemos el equilibrio de concentración. No nos recordamos qué es lo que tenemos que hacer. Por el ajetreo del trabajo mental o del trabajo intelectual, hasta llegamos al momento de estar distraídos. ¿Por qué? Porque hemos llegado al cansancio mental. Es la dificultad en la concentración. Te dije que hicieras aquello. Ay, se me olvidó. Está cansado de forma mental. Es la sensación de aturdimiento. Cuando alguien ya está aturdido, que no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, o se le cruzan tantos pensamientos en su mente, tiene un cansancio mental. Porque se da cuando no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. Por eso dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, 14 dice, Yahvé respondió, mi rostro irá contigo y no tendrás por qué preocuparte. Palabra de Dios. Hay momentos en la vida en que ya no sabemos qué hacer y nos cansamos de forma mental. Por eso dice el Señor, mi rostro irá contigo. Cuando tenemos presente el rostro de Dios, el rostro de Jesús, nuestra mente descansa. Nuestra mente encuentra la oportunidad de saber ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice el Señor, mi rostro irá contigo. ¿Qué está pensando en este momento, hermano? ¿Qué está pensando en este momento, hermana? Está pensando en el trabajo, en la enfermedad, en el hermano, en el tío, en el hijo, en el abuelito, en los hijos, en cuántas cosas y personas pensamos. Y cuando tenemos ese cargamento de pensamientos, llega el cansancio mental. Pero dice Dios, mi rostro irá contigo. Hoy la invitación es, veamos el rostro de Dios.
Mi rostro irá contigo, dice el Señor. Y no tendrás por qué preocuparte. A ver, hermano y hermana, quizá está preocupado en este momento. Usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo en este momento, ¿de qué te preocupas? Más bien, en lugar de preocuparnos, porque eso es estar pensando algo anticipado. En lugar de preocuparte, más bien, ocúpate. Es decir, en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos en la situación que estamos viviendo, en esa experiencia que estamos viviendo. Es tiempo entonces de ver el rostro de Dios y no preocuparnos. Porque si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? También podemos llegar al cansancio emocional. Es la experiencia interior en la cual se pierde el sentido de la vida. El cansancio emocional nos va a llevar a desearnos hasta la muerte, a decir mi vida no tiene sentido, no valgo nada, no puedo hacer nada, estoy cansado de forma emocional, de forma psicológica. Estoy cansado. Y perdemos el sentido de la vida. Por eso cuánta gente se quita la vida, anda renegando de la vida, anda reclamando a Dios por las circunstancias y dice, ya no quiero seguir viviendo, mejor me quito la vida. Porque a veces se hace uso de aquel dicho de que muerto el perro se acaba la rabia. Pero nosotros como cristianos no debemos de decir, muerto la persona, se acaba todo. No, tenemos que trascender, ir más allá, porque tenemos un alma que es un regalo que Dios nos ha dado. Porque nos puede pasar igual que el profeta Elías, según la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4. Dice, Elías caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Ahí deseó la muerte y dijo, ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Palabra de Dios. El cansancio emocional nos lleva a desearnos la muerte al estilo del profeta Elías. Él caminó por el desierto, dice, todo un día, caminó por el desierto todo un día y al final se cansó físicamente, se cansó mentalmente y llegó al cansancio emocional y dijo, quiero morirme. Allí debajo del árbol deseó la muerte y dijo, ya, Dios, quítame la vida, toma mi vida. Ese es cansancio emocional. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido de la vida, nos hemos desanimado, ya no tenemos ganas de nada, con facilidad nos irritamos, cambiamos de humor a cada rato, estamos cansados de forma emocional. Hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el descanso emocional. Haremos mención del cansancio espiritual que también puede llegar a nuestra vida. Es la falta de deseo por las cosas de Dios. A ver, hermano y hermana, de 1 a 100, ¿cuánto tiene usted de deseos de las cosas de Dios? 10, 20, 30, ¿cuánto? A veces perdemos el deseo, el entusiasmo, la pasión por las cosas de Dios y las dejamos en segundo plano, las dejamos para el final, las dejamos de último, las dejamos de forma mediocre, las dejamos para hacerlas como salgan. Ese es cansancio espiritual. Ya no vamos a la Eucaristía, no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no rezamos, no vamos a la comunidad, no vamos al grupo, no queremos nada de Dios. Es un cansancio espiritual.
¿Cómo está usted en esta hora? ¿No será que está cansado, cansada, espiritualmente hablando? Le invitan a un retiro, a algún taller, a algo de Dios y dice, no, no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya ni Dios puede hacer nada conmigo. Un cansancio espiritual. Pero ante ese cansancio Jesús sigue diciendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que se sienten cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Palabra del Señor. Hoy, hermanos y hermanas, escuchemos esa voz tierna de Jesús que dice, vengan a mí los que se sienten cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Jesús, hermanos y hermanas, es capaz de darnos el descanso físico, pero hay que buscarlo. El cansancio mental, Dios nos puede ayudar. En el cansancio emocional, en el cansancio espiritual, Dios siempre va a intervenir, pero nosotros debemos de tomar decisiones de descanso, de tomar nueva dirección en nuestra vida, dejar de hacer ciertas cosas, abandonar la ambición y realmente ubicarnos en lo que necesitamos, en lo que le es grato a Dios. Pero yo creo que teniendo esa frescura, ese descanso espiritual, podemos ir teniendo todos los demás. Por eso escuchemos que Jesús nos dice, vengan a mí los cansados. Vayamos a Jesús. Él es capaz de darnos ese descanso a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Porque Él dice, yo los haré descansar. Ojalá que podamos tomar decisiones en nuestra vida y poder ir saliendo del cansancio físico, mental, emocional y sobre todo el cansancio espiritual. Porque estando bien con Dios, todo será mejor.